Bueno, el día de hoy les voy a explicar el punto 30.14 del Sierra-Szymanski, eh, volumen 2, bueno, donde nos dicen que hay un solenoide largo y recto que tiene 800 espiras y pues dice que cuando hay una corriente de 2.9 amperes en el solenoide, el flujo medio a través de cada espira del solenoide sería de 3.25 por 10 a la menos 3 amperes. ¿Cuál debe ser la magnitud de la razón de cambio de la corriente para que la frecuencia inducida sea igual a 7.5 milivolts? Entonces, bueno, para hacer este ejercicio lo primordial es analizar un poco estas ecuaciones de acá. Esperen que acá me falta, listo. Ahí, hay que analizar esta ecuación de acá, que nos dice que la frecuencia inducida va a ser menos la inductancia por el cambio de la corriente con respecto al tiempo, y eso pues habíamos dicho anteriormente que por ley de Lenz la FEM va a ser igual a menos n por el cambio, pues el número de espiras por el cambio del flujo con respecto al tiempo. Entonces vamos a hacer un poquito el análisis de esta parte de acá, pues de dónde viene, ¿no? Entonces sabemos que es un solenoide, entonces usando la ley de Ampere tenemos que pues, la integral cerrada del campo el- por la trayectoria que se utilice, por el diferencial de la trayectoria que se utilice, va a ser igual a mu sub 0 por la corriente. Y pues tenemos que para el interior del solenoide, pues el campo el campo es uniforme, pues eso lo decimos por definición, que el campo es uniforme, y además tenemos que, para el solenoide la trayectoria que se escoge es la trayectoria del interior, pues por lo mismo que les había dicho, que al interior del solenoide el campo es uniforme. Entonces acá va a ser más o menos el campo y acá también va a ser pues la trayectoria que se utilice. Entonces estos dos están paralelos, entonces puedo multiplicarlos y esto va a ser la multiplicación de sus magnitudes por el coseno de cero. Entonces en ese caso ya puedo sacar el campo de ahí, pues nada más me quedaría la integral de la trayectoria. Y acá yo le agrego el número de espiras porque pues si fuera nada más sin la n, pues nada más estaríamos haciendo el análisis en una. Entonces pues tenemos que multiplicar por el número de espiras. Y bueno, entonces leemos lo que es acá la integral de la trayectoria, y eso sería eh, pues la longitud del solenoide. Entonces el campo sería igual a mu sub 0 por n por i sobre la longitud. Ya calculando el flujo, pues con la ley de Gauss, tenemos que pues, el flujo va a ser igual a la integral cerrada del campo por un vector diferencial de área, donde pues el campo es uniforme, y al interior del campo, al interior del solenoide, pues el campo también va a ser paralelo al diferencial de área. Entonces acá podemos decir que la integral pues nos va a dar con las magnitudes, y puedo sacar de ahí el campo y dejar nada más la integral del diferencial del área. Pues como es un solenoide circular, o pues se deduce que es circular, entonces el diferencial de área, la integral cerrada del diferencial de área, pues sería la misma área pues, de la sección transversal del solenoide. Y pues eso, pues si es circular, sería por R cuadrado. Bueno, por lo tanto, el flujo va a ser igual al campo por el área, ¿cierto? Según lo que dijimos ahorita. Y ya luego pasamos a lo que es la ley de Lenz, y tenemos que la FEM, la fuerza electromotriz, sería pues menos el número de espiras por el cambio de flujo con respecto al tiempo. Entonces, bueno, ya sabemos que el flujo es B por A, y pues el B sería este mu sub 0 por el número de espiras por la corriente sobre L. Entonces, bueno, entonces en esta ecuación de acá tenemos que esta parte de acá, esta parte de acá y esta parte de acá son constantes. Ah, bueno, y el área también es constante. Todo eso de ahí es constante, entonces lo podemos sacar de esa derivada. Y lo único que podría variar, o lo único que generaría en realidad una fuerza electromotriz, sería un cambio en la corriente. Entonces, pues ahí le damos el cambio de la corriente de I de T, y esto de acá
Esto de acá ya se nos asemeja un poquito a la ecuación que teníamos anteriormente y podríamos decir entonces que estas constantes de acá, lo que es el número de espiras al cuadrado sobre el largo del solenoide por mu sub 0 por el área sería la inductancia en un solenoide. Entonces, más o menos ya podemos saber qué es la inductancia, que solo depende como de la geometría de ese solenoide o pues de la bobina que esté en tensión. Y no depende de otros factores, no más de estas constantes. Bueno, entonces ya con eso ya sabemos de dónde salió esta ecuacióncita de acá. Y bueno, entonces esta ecuación de acá. Entonces tenemos esta igualdad, ¿cierto? Lo de la fiebre autoinducida y la que ya hagamos la fe por ley de Lenz. Entonces podemos llegar a igualar estas dos ecuaciones, podemos cancelar estos menos, ¿cierto? Y podemos, como ambas están con la misma variable, con la variable de tiempo, entonces podemos integrar a los dos lados con respecto al tiempo, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que la inductancia es una constante, el número de espiras también es una constante, entonces podríamos sacar de ahí las constantes y pues la corriente, la integral del cambio de la corriente sería la corriente y la integral del cambio del flujo sería el flujo. Bueno, ya aquí podríamos despejar entonces la corriente y tenemos que la inductancia va a ser igual al número de espinas por el flujo sobre la corriente. Y ya acá sabíamos esos datos, ¿cierto? El número de espinas, la corriente y el flujo. Entonces el número de espinas son 800, el flujo es de 3.25 por 10 a la menos 3 Weber sobre 2.9 amperios. Ya haciendo el cálculo tenemos que eso sería igual a 896.55 por 10 a la menos 3 henrios o milihenrios. Bueno, entonces acá ya podemos ir un paso atrás, porque lo que nos piden es el cambio de la corriente en determinado caso. Entonces, bueno, vamos a despejar lo que es el cambio de la corriente. Eso sería pues la fe autoinducida sobre menos la inductancia. Pues nos están pidiendo la magnitud, entonces nada más tendríamos que eh, quitar ese menos, ¿cierto? Como un valor absoluto y colocamos ahí los datos que ya nos dieron, 7.5 milivolts sobre 896 por punto 55 sobre 896.55 milihenrios. Ya luego haciendo esa operación, pues nos queda que la magnitud del cambio de la corriente con respecto al tiempo sería este. Entonces esto estaría como en amperes sobre segundo o miliamperes sobre segundo. Y listo, esa sería el ejercicio, la respuesta del ejercicio 3.14. Muchas gracias.